Muy bien, vamos para allá. Vamos a tope con Google Analytics 4. Adiós. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que vais a seguir esta charla. Vengo a haceros una introducción a Google Analytics 4, porque tal y como ha dicho José, y los que ya estéis un poco familiarizados con esta herramienta, sabréis que es bastante compleja, tiene muchos niveles de complejidad, pero lo bueno es que casi desde el principio, con la usabilidad a la que nos tiene acostumbradas las herramientas de Google, podemos utilizarla, aprovecharla y sacar rendimiento de los datos que nos ofrece, ¿vale? Y de esto específicamente quiero hablaros hoy, es cómo medir el rendimiento de tus acciones de marketing con esta herramienta. Me presento un poquito brevemente, soy Marta Fernández, directora de marketing de Clever Ads, ¿vale? Como ya os he comentado en la introducción con José, nos dedicamos a crear herramientas de publicidad online. Estamos desarrollando nuevas cosillas, así que os invito a que naveguéis por nuestra página, cleverads.com, y veáis nuestro creador de campañas para Google, nuestro creador de campañas para Microsoft. Nos dedicamos a crear pequeñas herramientas que puedan hacer más fácil la vida de los marqueteros, como por ejemplo la mía. Y antes de entrar en materia, también os quiero recordar que tenemos el Google Home Mini al final de la charla. Para conseguirlo tenéis que seguir en Twitter a la cuenta de Ads Clever y a la mía personal, interactuar un poco durante la charla, me contáis cómo veis las cosas, cuáles son vuestras dudas, qué puntos os parecen más interesantes y desde luego me podéis dejar todas las preguntas que tengáis para que después las vaya ojeando y a quien necesite más recursos, pues encantada de ofrecérselos. Y no os olvidéis de usar el hashtag, ¿vale? Bueno, pues nos metemos ya de lleno en qué es y cómo funciona Google Analytics 4. Google Analytics 4 es una herramienta de analítica digital, no es la única, pero sí la más extendida, que nos va a servir para medir, reportar y analizar los datos de un proyecto o negocio online o de la sección online de un proyecto o negocio que sea global, que sea on y off, ¿vale? El objetivo es obtener conclusiones y aprendizajes que nos permitan mejorar el rendimiento y la evolución del negocio. ¿Por qué me detengo un poco aquí? Pues porque medir y reportar es quedarse a medio camino, ¿vale? Lo importante y lo interesante de utilizar Google Analytics es ser capaz de sacar esos aprendizajes clave que nos permitan hacer crecer nuestro negocio, ¿vale? Pues con Google Analytics podré descubrir muchas cosas. Puedo descubrir dónde están mis audiencias más rentables, cuáles son los productos o servicios que más demandan los usuarios, mercados emergentes, en fin, un montón de cosas, ¿vale? Lo realmente interesante es poder aprovechar eso para accionarlo, para sacar acciones de mejora, ¿vale? Y os dejo ahí como un apunte que quizá muchos de vosotros ya lo tenéis claro, pero por si acaso, Google Analytics es una herramienta de análisis interno. No me sirve para analizar a la competencia, ¿vale? Solamente puedo ver los datos de mis negocios, de mis proyectos o, en todo caso, aquellos a los que sus propietarios me den acceso, ¿vale? Para compararme con los competidores, para analizar competidores, hay otro tipo de herramientas. Esta no es esa, ¿vale? Bueno, pues Google Analytics 4 básicamente es la evolución, ¿vale?, de lo que venía siendo Universal Analytics. Esta herramienta que todos los marketeros, yo incluida, amamos, ¿vale?, y que nos hemos acostumbrado tanto a ella que nos está costando un poquito movernos hacia Google Analytics 4, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene sentido que haya evolucionado esta herramienta? ¿Por qué se ha creado Google Analytics 4? Pues básicamente Universal Analytics fue creado y diseñado para medir datos de páginas web. Sin embargo, Google Analytics 4 ya nos permite no solo medir páginas web, sino que incorpora la posibilidad de medir aplicaciones móviles, juegos o cualquier otro recurso digital que esté conectado a Internet, ¿vale? Si en Universal Analytics nos basábamos mucho en páginas vistas y sesiones, en Google Analytics 4 los eventos cobran el protagonismo total, ¿vale? Y esto es lo que quizá a mucha gente de marketing, a muchos marketeros, pues nos hace recelar un poco y, bueno, que nos hayamos puesto un poco perezosos a la hora de movernos hacia esta nueva herramienta. Y me podéis decir, oye, Marta, si yo solo tengo una página web, ¿por qué tengo que realmente migrarme a Google Analytics 4? Pues realmente es que Google no nos está dejando opciones, ¿vale? Ya nos ha avisado en varias ocasiones que Universal Analytics va a dejar de funcionar. No solo que hayan dejado de mejorarlo, sino que en breve quizá tendremos que dejar de utilizarlo, ya no podremos utilizarlo más, ¿vale? Y me diréis, bueno, ¿y entonces por qué me tengo que mover ya si todavía queda tiempo?
Pues muy sencillo, cuanto antes implementemos la nueva propiedad de Google Analytics 4, más histórico de datos vamos a ir recogiendo, ¿vale? Es posible que ahora todavía, pues esto, que os dé un poco de pereza, que sigo midiendo cosas en Universal Analytics, a mí a veces también me pasa, chequeo los datos de las dos propiedades, pero voy generando todo el histórico. Y, de hecho, nosotros todas las mediciones y todo ya lo estamos construyendo sobre Google Analytics 4, porque si no es quedarse estancado en una carretera que va a llegar a un punto que se va a acabar, ¿vale? Entonces, cuanto antes implementéis, pues más histórico de datos vais a tener. ¿Qué es lo que hay que hacer para implementar Google Analytics 4? Pues lo mismo, muy parecido, y lo que hacíamos para implementar Universal Analytics, ¿vale? No tengo mucho tiempo para detenerme en todo el proceso de configuración. Quien necesite más ayuda o información, por favor, que contacte conmigo a través de las redes. Básicamente, lo que tenemos que hacer es incluir la famosa etiqueta de seguimiento, ¿vale? Que a veces nos da un poco de miedo si no tenemos mucho conocimiento técnico, que es un fragmento de código, ¿vale? Que tiene que estar incluido en las páginas, en el código HTML de las páginas que yo voy a querer medir, ¿vale? Si no tenéis conocimientos técnicos o de desarrollo, o no tenéis y tampoco tenéis conocimientos de Google Tag Manager, probablemente vais a necesitar apoyo de un desarrollador, el desarrollador de vuestra web, o plugins o herramientas externas que os ayuden en la implementación, ¿vale? Una vez que tengo implementado la etiqueta de seguimiento, que ya está ese código dentro del HTML de mis páginas, ¿cómo hace Google Analytics para recopilar los datos, ¿vale? Pues básicamente, cada vez que en un navegador cualquiera, de un dispositivo cualquiera, ya sea un ordenador, un móvil o una tablet y cualquier dispositivo, Safari, Chrome, en fin, el que más os guste, se carga una de mis páginas, el código de seguimiento que está dentro de ese HTML de la página se activa, ¿vale? Y empieza a recopilar datos de los eventos, que básicamente los eventos son las acciones que se van produciendo en la página, y también recopila los datos de ese navegador, ¿vale? Gracias a los datos del navegador también vamos a poder acceder a cosas interesantes para nuestras audiencias, como cuál es la IP que se está usando para navegar, en qué lenguaje está configurado, ¿vale? Y cosas que nos van a dar también pistas muy interesantes sobre nuestras audiencias. Esos datos que ha recopilado el código de seguimiento los envía por Internet a Analytics. Por esto es clave que nuestro recurso esté conectado a Internet, ¿vale? Y Google es el que se encarga de almacenar los datos de nuestro site, de nuestro negocio, y usarlos para generar los reportes, ¿vale? Y para mostrarlos. Así que, si no lo sabíais, ya lo sabéis, que vuestro site se whatsappea con Google Analytics, ¿vale? Básicamente, lo que hace la etiqueta es mandarle periódicamente una especie de WhatsApp, ¿vale? Y el WhatsApp vendría a ser esto que se llama hit, ¿vale? Es la pieza de información en la que se mete toda la información y Analytics la va recopilando y la va almacenando, ¿vale? Google Analytics 4 recopila información a 3 niveles, que son los famosos alcances de los datos, ¿vale? Si en alguna ocasión os habéis hecho tutoriales, habéis escuchado seguramente esta nomenclatura. Son evento, usuario y sesión, ¿vale? Los eventos, como ya hemos apuntado antes, vendrían a ser las acciones que tienen lugar en la web. Por ejemplo, se ha pulsado un botón, se ha visto esta página, se ha reproducido un vídeo, ¿vale? Las acciones. Se ha hecho scroll, ¿vale? Hay algunos eventos que antes en Universal Analytics no teníamos tan al alcance de la mano y que Analytics 4 ya los incorpora de forma más orgánica, ¿vale? Estos eventos, estas acciones, pueden ser atribuidos a distintos usuarios. El usuario vendría a ser, aunque de hecho, de facto, es el navegador, ¿vale? El dispositivo, pero gracias a los sistemas nuevos de identificación de Google Analytics 4, vendría a representar, o cada vez está más cerca de representar, al ser humano que hay detrás de esa navegación, ¿vale? Y además de ser los eventos atribuidos a los distintos usuarios, pues son agrupados en periodos de tiempo concretos, que son lo que se llaman sesiones, que serían las distintas visitas que un usuario concreto puede hacer a mi página web o a mis páginas web a lo largo de su historia o del periodo concreto que estemos midiendo. En un site con buena salud se tiene que cumplir esta relación.
tiene que haber más eventos que sesiones y más sesiones que usuarios, ¿vale? Es decir, un usuario generará a lo largo de su vida, de la relación, ¿vale? Un usuario a lo largo de la relación con nuestra web generará varias sesiones o al menos una, ¿vale? Y en cada sesión se producirán un buen número de eventos, ¿vale? Entonces, siempre esto es una forma, un buen check para saber si vuestras mediciones están correctas. Si esta relación no se cumple, hay algo que mirar. Bueno, nos metemos ya de lleno. ¿Y cómo hago para medir, cómo me puede ayudar con todo esto que acabamos de ver Google Analytics a medir mis campañas de marketing? ¿Vale? Google Analytics 4. Primero, la información, para acceder a la información de Google Analytics 4, tenemos que ponernos en situación, ¿vale? Está ordenada en forma de Customer Journey, ¿vale? Ya pasaba algo parecido en Universal Analytics, de hecho veréis que más o menos las secciones son parecidas y esta es la forma que tienen de ordenarnos en el menú pues los distintos reportes preconfigurados que tenemos, ¿vale? ¿Qué vamos a encontrar? Pues por un lado, cómo llegan los usuarios a mi web. Esto lo veremos en los reportes de adquisición. Cómo interactúan con las páginas y contenidos. Esto lo veremos en los reportes de interacción. ¿Qué beneficios me reportan estas acciones? Lo veremos en los reportes de monetización. ¿Cuál es el nivel de fidelización de esos usuarios? ¿Son recurrentes o no? Esto lo veremos en los reportes de retención. Y cómo son esos usuarios, ¿vale? Y esto está en una parte abajo que veremos que es la parte de usuarios. Si estáis muy acostumbrados a utilizar Universal Analytics, veréis que básicamente está un poco desordenado, ¿vale? Solamente tenemos que acostumbrarlos a la nueva nomenclatura, pero lo que vamos a encontrar es muy similar, ¿vale? Simplemente saber, es comparar un poco y saber dónde está ahora la información que antes se encontraba en otras áreas, ¿vale? Los informes de adquisición en Google Analytics 4 son súper interesantes, ¿vale? Para las campañas de marketing. Son, yo diría, que los más fundamentales. Ya hemos dicho que con estos reportes podemos saber cómo llegan los usuarios a mi web y puedo llegar a saber qué acciones de marketing o campañas han conseguido traer tráfico hasta mi página, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? ¿Por ciencia infusa? Porque no sé, ¿cómo sucede esto? Vale, pues esto sucede porque existe una cosa que se llama referral. El referral no es, el referral viene dado, el referral viene dado porque cuando la etiqueta de seguimiento que está en mi página captura los datos de una nueva página vista, ¿vale? El navegador en el que se está produciendo esta carga de página le va a regalar a la etiqueta, ¿vale? Le va a chivar, le va a decir, le va a soplar de qué URL proviene. Entonces, gracias a este referrer que está incluido en el código, ¿vale? En el HIT, es como Analytics nos puede dar la información de en qué lugar estaba, cómo vino, qué estaba haciendo casi el usuario antes de llegar a mi página web. Es decir, estaba en Facebook, estaba en Google, estaba en otra página distinta, en otro site, estaba en un correo electrónico, bueno, con email es un poco distinto, ¿vale? Y gracias a esto, ¿qué preguntas me puede responder Google Analytics 4? Para empezar, utilizando directamente la URL del referrer, me puede responder dónde estaba el usuario antes de llegar a tu web o app. Esto es lo que se conoce como fuente, lo que veréis en los reportes como fuente. Es el proveedor de tráfico. Hay tantas fuentes como site hay en Internet, ¿vale? Josefachin.com es una fuente, Google es una fuente, Facebook es una fuente, Instagram, incluso algunas fuentes como Twitter, por ejemplo, las veréis como t.com, Twitter, ¿vale? Hay algunas que incluso están duplicadas. Hay tantas fuentes como sites hay en Internet, ¿vale? Sería la URL, me viene a archivar la URL en la que se encontraba el usuario antes de aparecer, de aterrizar en mis páginas, ¿vale? La siguiente pregunta que me puede responder los informes de adquisición de Google Analytics es cómo ha llegado el usuario hasta mi sitio o aplicación, ¿vale? Este es el medio. Quiero decir, vale, estaba en Google, pero ha pulsado un anuncio, es CPC, es display, estaba haciendo una búsqueda orgánica,
¿vale? Estos son los medios. Os recomiendo siempre que utilicéis mi recomendación es que utilicemos los mismos medios que utiliza Google. Igual que hay tantas fuentes como sites hay en Internet, pues los medios están más tipificados y acotados. Cuanto más en nuestros planes de medición nos coordinemos con lo que ya nos está trayendo Google Analytics de forma por defecto, pues más ordenados estarán nuestros reportes, que yo me puedo inventar el medio que quiera, pero aquí os llamo al cuidado, ¿vale? A que seáis cuidadosos y que penséis muy bien. Y por último, la última pregunta que me puede responder Google Analytics es ¿qué acción concreta o campaña ha llevado al visitante a mi site o a mi web o a mi juego, a mi app o lo que sea? Y este sería lo que podemos, el filtro que podemos ver, que es el de campaña, ¿vale? Los datos de campaña solo en algunas ocasiones los voy a encontrar por defecto, ahora os explicaré, pero en general deben ser añadidos manualmente, ¿vale? ¿Cómo yo añado datos de campaña? Pues con las famosas UTMs, que estoy seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ellas, ¿vale? Las UTMs son parámetros de seguimiento, que lo que hacen es que me permiten que junto a la URL de destino, que sería la de mi página web, puedo añadir información adicional, ¿vale? Las UTMs están precedidas por el símbolo de interrogación y básicamente lo que indica es que a partir de la interrogación tengo información adicional, ¿vale? Si uso parámetros de campaña, parámetros de seguimiento, puedo sobreescribir la información que viene por defecto del referrer o añadir información sobre el medio o la campaña, por ejemplo, ¿vale? En algunos casos hay algunas fuentes, ¿vale? Como por ejemplo Google Ads, Microsoft Ads, Facebook Ads, hablo de memoria, pero MailChimp también, muchos servidores de correo, te permiten añadir esas UTMs o esos parámetros de seguimiento en la fuente. Tú en Facebook, cuando estás creando campañas, ya le puedes añadir las UTMs, ¿vale? Y si no, hay generadores de UTMs como el URL Builder, que es el que nos recomienda utilizar Google, ¿vale? O hay gente que hasta las escribe a mano. Adicionalmente, aparte de la fuente, el medio y la campaña, ya lo hacía Analytics Universal y lo tenemos también en Google Analytics 4, aunque un poco modificado. Analytics nos agrupa las fuentes y los medios en lo que llama canales de adquisición y esto lo hace, pues bueno, para ofrecer una mejor perspectiva de la estrategia global de marketing, ¿vale? Nos agrupa todas las fuentes orgánicas en Organic Search, el Paid Search, Display, ¿vale? Aquí veis cómo se configuraba la famosa tarta que podíamos ver en Universal Analytics y ahora en GA4 pues lo vemos así en forma de barras y además se han añadido otros canales, Organic Video, Organic Social. Os recomiendo que para saber bien qué fuentes y medios está incluyendo Google en cada canal, que entréis en soporte, ¿vale? Ahí os he puesto también un enlace, os lo puedo compartir para ver exactamente, oye, ¿qué considera Google que es Organic Search? ¿Qué considera Google que es Referral? ¿Qué considera Google que es Organic Video? ¿Vale? Para ver que todo se esté agrupando de la forma que vosotros queréis. Los informes de adquisición, seguimos con los informes de adquisición, en Google Analytics 4 también tienen otra novedad que es bastante interesante. En el caso de Universal Analytics, solo podíamos traquear la fuente, el medio, la campaña o el canal del tráfico, ¿vale? De las sesiones. Sin embargo, ahora, con estos alcances de los datos que os he contado antes, tenemos datos a nivel usuario y a nivel sesión, pues Google Analytics 4 nos ofrece esta segmentación tanto por usuario como por sesión, ¿vale? Y eso es lo que os vais a encontrar en el menú. Vamos a encontrar, por un lado, los reportes de adquisición de usuarios y, por otro lado, los reportes de adquisición de tráfico. ¿Por qué tiene esto sentido? Pues tiene todo el sentido. Una cosa es de qué forma llegó el usuario por primera vez a conocer mi página. Puedo descubrir de esta forma que a lo mejor el canal orgánico o el canal de pago es un canal muy bueno de adquisición de usuarios nuevos. Sin embargo,
ese usuario en sus distintas interacciones puede ser que llegue a mi página web a través de otros distintos medios. Me ha visto en un banner en social o en una publicación en Instagram y ha vuelto a entrar a mi página, después me ha buscado a lo mejor en el buscador, ¿vale? Porque ya sabemos que el Customer Journey y el momento de compra no se fragua, bueno, raras veces, ya nos gustaría, se fragua en una sola visita, ¿vale? Los usuarios nos lo pensamos mucho, buscamos la información unas cuantas veces. Entonces, de esa forma puedo separar, por un lado, cómo me conocen los usuarios y, por otra parte, ver qué tipo de tráfico convierte más, es más rentable, etcétera, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ver ahí en los informes de adquisición. Vamos a ver dividido por adquisición de usuarios y adquisición de tráfico. Veréis que en general en los reportes, sobre todo aquellos que estén acostumbrados a utilizar la anterior versión de Analytics, pues no tenemos cosas tan bonitas, ¿vale? Pero bueno, esto démosles tiempo, tenemos otras cosas muy buenas a cambio, ¿vale? Pero veréis que visualmente pues hay algunos cambios también. Además de poder de poder tener datos sobre mis campañas, sobre dónde estaban los usuarios antes, ¿vale? Dónde puedo encontrarlos, Google Analytics me va a servir también para identificar a mis audiencias, ¿vale? No solo dónde puedo encontrarlos, que lo veis ahí en el cuadradito central, sino también quiénes son y qué tecnología usan, ¿vale? Google Analytics me va a archivar qué edad tienen la gente que me visita, dónde están, qué idioma hablan y también me puede decir qué dispositivo están utilizando, qué navegador, qué resolución de pantalla, ¿vale? Todo esto lo veo, por un lado, en los informes demográficos. Ahí os he puesto, ya sé que quizá las capturas se ven muy pequeñitas, he intentado poneros también las rutas y después compartiré la presentación si lo necesitáis para que veáis bien exactamente en qué parte tenéis que ir para ver los datos que os estoy comentando. Gracias a los informes demográficos puedo conocer las características de los usuarios que me visitan, ¿vale? Puedo conocer por defecto, por ejemplo, y gracias a los datos del navegador, como os he contado antes, en qué país o región o ciudad se encuentran, ¿vale? Esto me lo chiva la IP. O, por ejemplo, qué idioma hablan, dependiendo del idioma en el que tengan configurado su navegador, ¿vale? Y además, si activo una cosa nueva que no me da tiempo a explicarla, pero que es muy interesante y que se llama Google Signal, también voy a poder ver datos de sexo, edad e intereses de mi audiencia, ¿vale? Pero para esto tengo que ir a activar Google Signal. Es muy sencillo activarlo. Si googleáis cómo activarlo, lo vais a tener, ¿vale? Y en ese caso, pues podré también saber todos estos datos de mis usuarios. Y en el informe de tecnología, pues puedo saber qué dispositivos usan, qué navegador, qué resolución de pantalla, etcétera, ¿vale? Hasta aquí he conseguido segmentar a mis usuarios, entender muy bien cómo llegan, qué fuente, qué medio, qué canales, ¿vale? Pero ahora tengo que medir el rendimiento, ¿vale? Medir el rendimiento es dar un pasito más para llegar a estos objetivos de negocio que estamos hablando. ¿Cómo se hace esto? ¿Vale? Aquí ya tengo que marcar, tengo que configurar las conversiones, ¿vale? ¿Cómo empieza el proceso de configuración de conversiones? Primero tengo que saber cuál es el objetivo de mi negocio. El objetivo de mi negocio es conseguir ventas de producto porque soy un e-commerce. El objetivo de mi negocio es conseguir que la gente rellene un formulario y después yo les voy a llamar por teléfono. El objetivo de mi negocio es conseguir suscriptores para mi blog. Primero defino el objetivo y después tengo que crear un evento que me permita medir ese objetivo. Si son suscriptores, pues un clic en el botón de suscripción. Si son ventas, pues añadir al carrito o otro, ¿vale? Si es rellenar el formulario, pues el botón de rellenar formulario. Y empezar a medir ese evento. Después, marcar ese evento como conversión. Ahí os he puesto un poco la ruta, ¿vale? De cómo se marcan eventos como conversiones. Es muy sencillo en Google Analytics 4 marcar las conversiones. Y ya podría medir, ya podría segmentar todo lo que hemos hablado antes y unirlo con las conversiones que genera un cierto canal, una cierta fuente, las audiencias de un cierto país, de un idioma, etcétera, ¿vale? Luego, adicionalmente y de forma opcional, le puedo agregar un valor de conversión, ¿vale? A cada conversión. Solamente puedo agregar valores a los eventos que marque como conversiones.
Y de esa forma, si me voy al informe de conversiones, pues podré monitorizar las conversiones, los objetivos que se producen en mi página web o app y los ingresos que estoy generando con las mismas. Y de esta forma segmentarlos por canales, por fuente, por medio, por campaña, por idioma, como hemos dicho, ¿vale? Por cualquier otra variable. Hasta aquí Google Analytics 4. He ido súper rápida, pero creo que ya me estoy quedando sin tiempo. Espero que os haya abierto un poco la mente y os haya entrado ganas de utilizarlo, ¿vale? Porque es una herramienta súper poderosa. Mientras tanto, mientras seguimos aprendiendo y seguimos bicheando y seguimos configurando Google Analytics 4, os hago una sugerencia, ¿vale? Y es ¿por qué no probáis nuestro Clever Ads Manager? ¿Vale? A falta de Google Analytics o no a falta de Google Analytics, sino como un complemento útil para monitorizar tus campañas publicitarias, pues os sugiero nuestro Clever Ads Manager, que es nuestra aplicación estrella, estamos muy orgullosos de ella. Te permite controlar el rendimiento de tus campañas desde el móvil, podéis conectar todos vuestros canales de pago, podéis controlar el rendimiento, las conversiones, actualizar el presupuesto, activar y pausar campañas. Os diré que ya tenemos más de 100.000 descargas en Android y un 4,6 sobre 5 en valoraciones de usuarios. Estamos muy orgullosos y le hemos puesto mucho amor a esta aplicación. Os animo a descargarla y a contarnos qué os parece y sobre todo también qué cosas os parece que se podrían mejorar, qué nuevas plataformas podemos añadir y a darnos cualquier consejo que os parezca pertinente. Y nada más, hasta aquí, muchas gracias. No he podido...